Comenzamos con la unidad del método científico. Como primer tema, lo primero que debemos hacer es definir qué es ciencia. La palabra ciencia viene del latín scientia, que a su vez viene de una etimología y que es la palabra cire y significa conocer. En la Edad Media, la ciencia era definida como todo tipo de conocimiento, por lo cual también entraba en la categoría de ciencia aquel conocimiento incluso abstracto, metafísico. Pero después de la influencia filosófica del positivismo, del materialismo, de la visión mecanicista de la realidad, que aparece posteriormente después de Augusto Comte, con la influencia de diferentes filósofos, con Carlos Marx, con los existencialistas que redujeron todo a lo que simplemente es observable, y pues esta influencia materialista también de la ilustración que intenta analizar solamente aquello que es objetivamente verificable y por tanto que se desprende de aquella experiencia sensorial, ¿verdad? Y por tanto queda definida así la ciencia como todo tipo de campo, o mejor dicho, estudio que se hace sobre un campo que está aplicada pues a la experiencia sensorial objetivamente verificable. Para poder ser un camino de ciencia es necesario pues pasar por diferentes etapas. Normalmente cualquier persona que va a dedicarse a la vida de la ciencia comienza primero pues emigrando de su lugar para buscar una mejor alternativa de estudio, porque a veces en las localidades no existe, ¿verdad? Un buen centro de educación. Eh, la mayoría de científicos famosos siempre emigraron, es decir, se fueron a otra gran localidad donde existía pues una, se puede decir, una cosmópolis de ciencia, una academia, una universidad. Después de la educación, pues normalmente se va a dedicar a sacar una especialidad. La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a creer que solamente con sacar la licenciatura y la ingeniería basta, pero en otras partes del mundo la conciencia de estudio trasciende hasta el postdoctorado, ¿verdad? Es decir, que pasan por la licenciatura, la maestría, el doctorado y el postdoctorado, para que tengamos una idea de todo el trayecto que hay hacia la especialización científica. Después de la especialidad, pues tendrá toda la autoridad para poder empezar a hacer los estudios, para empezar a tocar la realidad e incluso empezar a hacer publicaciones sobre sus investigaciones. Una vez que esas publicaciones salen a la luz, pues se espera que sean analizadas por la comunidad científica y retorne, ¿verdad? Esta persona dedicada al camino de la ciencia, pues a ver la realidad y buscar otros posibles problemas. Quizá incluso si no lo logra encontrar, vuelva otra vez a tomar la decisión de marcharse de un lugar para ir a otro lugar a buscar otros escenarios de búsqueda científica. Más o menos este es el ciclo que se puede observar para alguien que se hace normalmente científico. Existen diferentes tipos de ciencias, normalmente las hemos definido en dos categorías, las ciencias puras y las ciencias aplicadas. La sociología, pues, entraría en alguna de estas ramas, más adelante lo vamos a definir. Hay ciencias que son inexactas, exactas, ciencias que son duras, que son blandas, ¿verdad? Y ahí nos haremos la pregunta, ¿qué tipo de ciencia será la sociología? Hay diferentes tipos de disciplinas científicas. Por ejemplo, las ciencias formales, las ciencias naturales, las ciencias sociales. Las diferencias que podemos conocer es que las ciencias formales estudian la forma válida de inferencia, por lo cual hacen uso de reglas. No tienen un contenido concreto, ¿verdad? Sino que normalmente son fórmulas, normalmente es matemática o símbolos, ¿verdad? Teoremas que se utilizan normalmente para estudiar la realidad. Es un contenido formal en contraposición al resto de las ciencias fácticas o empíricas. Las ciencias fácticas o empíricas, como las naturales o las sociales, pues sí generan un contenido, ¿verdad? Que se puede perfectamente leer, que se puede interpretar, que se puede reflexionar a partir de él. Las ciencias formales normalmente no. En este caso, pues la lógica y la matemática son los mejores ejemplos que tenemos de ciencias formales. Mientras que tenemos ciencias naturales, que aquellas que son disciplinas científicas que tienen por objeto de estudio la naturaleza. En este caso tenemos varios ejemplos, la astronomía, la biología, la física, la geología, la química, la geografía, la anatomía. Y las ciencias sociales son aquellas disciplinas que se ocupan de los aspectos del ser humano, como la cultura, la sociedad. El fenómeno depende de cada disciplina particular, por lo cual hay varios ejemplos también, como la administración, la antropología, la política, la demografía, el derecho, la historia, la psicología y obviamente la sociología. Entonces ya podemos ver que las ciencias
a las cuales pertenece la sociología son las ciencias sociales. Y ya sabemos que las ciencias sociales son, por definición, inexactas, ¿verdad? Son, ¿cómo se puede decir? Blandas, no son como se son aplicadas. Y por ese motivo, entonces, la sociología es una ciencia también blanda, es una ciencia, ¿verdad? Aplicada, es una ciencia inexacta, para contraposición de las ciencias puras, duras y exactas. Si nos fijamos a nivel global, la mayoría de la gente tiende a estudiar ciencias sociales. Y esto puede tener una explicación, se puede decir, un poco lógica. Y es que es muy poca la gente a la que le gusta trabajar con fórmulas. A la mayoría nos encanta trabajar con personas. Porque ya lo había definido Aristóteles y más adelante lo vamos a ver, el hombre es un ser social por naturaleza. Por lo cual, eh, es lógico que la mayoría de la gente esté en el 59% educándose en ciencias sociales. El segundo lugar es la tecnología, ¿verdad? Que también nos ayuda para poder desenvolvernos socialmente. Y después la comprensión de la naturaleza, ¿verdad? Muy poca gente dedicada a las ciencias de la salud y también muy poca gente dedicada a las ciencias de la tierra y del espacio, ¿verdad? Hay un poquito más que en literatura que en las ciencias de la tierra y del espacio. ¿Verdad? Y las bellas artes también que ocupan un lugar especial por ahí. Un 1% de la población mundial estudia bellas artes. Eh, las ciencias sociales son muy importantes. Esa es la razón por la cual la sociología se sigue enseñando en todas las universidades del mundo. Características del método científico. Las características que podemos enumerar de este método, que no podemos decir es único, hay muchos diseños o modelos de método científico, ya veremos algunos ejemplos. eh, y cuando hablamos del informe de investigación, pues también veremos cómo sería un informe del método científico, como normalmente lo piden hoy la mayoría de universidades. Entonces veamos cuáles son estas características. Primera característica, la base del método científico es lógicamente teórica, porque primero observamos teorías, reformamos teorías, completamos teorías y confirmamos teorías. Es un ciclo, ¿verdad?, que se está realizando siempre en la investigación, ¿verdad? Normalmente la mayoría de universidades piden a sus investigadores, a los estudiantes o a los que estudian una maestría o doctorado, que cuando realicen siempre una investigación partan de los antecedentes. Y a este grupo de antecedentes o bibliografía o datos que se pueden indagar del problema que estamos tratando de estudiar, pues normalmente se le termina llamando el marco teórico. Ese marco teórico engloba todos los autores representativos que han hablado acerca del tema y que me pueden ayudar a iluminar el camino de mi investigación. No a darle la solución al problema de investigación, sino a darle por lo menos el ambiente, el contexto, ¿verdad? De hasta dónde se ha podido llegar en el problema que yo pretendo investigar como parte de mi tesis. Es problemático y también es hipotético, porque comenzamos con la formulación de un problema. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, una investigación científica a nivel de maestría o doctorado, normalmente tenemos que establecer cuál es el problema que nos lleva a investigar. Después de esto vendrán las preguntas del problema. Las preguntas que intentan iluminar, ¿verdad? Se le llama preguntas problema por ese mismo motivo, iluminar, ¿verdad? ¿Qué elementos del problema pretendo, pues, de resolver? Después vienen las hipótesis que normalmente están relacionadas con las preguntas problema. Normalmente por cada una de las preguntas problema puede surgir una hipótesis, pero normalmente se maneja al menos dos. Una hipótesis sub uno, que es la hipótesis de investigación, y una hipótesis sub cero, que normalmente es la hipótesis nula, que de alguna manera pues es la contradicción de la hipótesis sub uno. Y también hay una hipótesis que normalmente utiliza hasta, se puede decir, proporciones, se ocupa también porcentajes, que es la hipótesis estadística. De eso normalmente en las asignaturas de metodología de investigación es donde más se estudia. Después de la hipótesis viene la primera teoría, la teoría inicial, donde yo empiezo a explicar, ¿verdad? La tesis prácticamente de mi problema. Luego tengo que hacer la investigación, donde voy a investigar el fenómeno haciendo uso de herramientas de experimentación, ya aunque sea una encuesta, una entrevista, el estudio de foco, ¿verdad? Cualquier tipo de experimento social que me permita poder investigar el fenómeno.
Después de la comprobación viene, pues hay que actualizar la teoría, donde voy a volver a redactar, ¿verdad? Clarificar mejor lo que había creído, de repente hasta negar las hipótesis sub 1 para darle pie a la hipótesis sub 0, o incluso hablar de que no se consideró en las hipótesis algo que se logró encontrar en el estudio. Se puede perfectamente en ese momento, pues, darle un revés a la investigación si es así. Vienen las aplicaciones, ¿verdad? Se define para qué sería útil esta teoría, cómo se podría implementar, si hablamos de la sociedad, pues cómo podría ayudar a la sociedad. Y por último, pues abrir el camino hacia nuevas investigaciones. A veces las universidades piden a los estudiantes en sus monografías o sus tesis que al final, después de las recomendaciones o antes de las recomendaciones, después de lo que serían prácticamente toda la conclusión, que deje un pequeño apéndice llamado cuestiones abiertas. Ese apéndice de cuestiones abiertas sirve para que el joven, después de haberse encontrado con un problema, ¿verdad?, distinto a su problema de investigación, pueda explicar qué fue lo que encontró y dejar abierto pues el camino a alguien más que quiera retomar este mismo problema a partir de lo que él logró encontrar. Es como para dejar abierta la puerta para nuevas investigaciones. El método científico es empírico, ya no es tan abstracto, ahora se basa en la experiencia, la empiría, la experiencia para el griego, así que por eso le llamamos empírico. Es la fuente de la información de la experiencia, sistematiza solamente aquello que es real. Y esto viene dado por algunos filósofos que atacaron el problema, como René Descartes en sus 12 pasos para el método. Él define, ¿verdad?, que no se puede hacer estudios de algo que no es observable. Solamente aquello que es tangible es estudiable. Así que le debemos a René Descartes el hacer aterrizar el método científico a lo observable. Y también hay que sumar el esfuerzo que hizo Francis Bacon, que también va a agregarle, ¿verdad?, las famosas tablas de observación, ¿verdad? Que hoy en esas tablas uno va llevando un conteo de cuántas veces se repite un fenómeno. Esas tablas de observación que hoy en día se utilizan como que fuera, bueno, hoy en día se puede aplicar en forma estadística, ¿verdad? La estadística de la investigación, la estadística del fenómeno, es importante respaldarla y por tanto solamente es aplicado a lo que es observable. Es inductivo y es deductivo. Quiero intentar explicar de manera muy simple con estos dos ejemplos, ¿verdad? ¿Qué es la inducción y qué es la deducción? Imaginemos la inducción como el salir de un fenómeno particular hacia el establecimiento de una teoría general. Usted comienza, por ejemplo, hablando de una persona, ¿verdad? De un sujeto, un individuo que tiene ciertas características y de esas características usted induce que hay un problema general, que hay un concepto general del cual tenemos que hablar. En la deducción ocurre lo contrario. Usted va de la teoría general al fenómeno particular. En este caso, usted de repente toma un problema general, digamos, no sé, el analfabetismo. Y después de tomar el tema del analfabetismo, usted sabe ir a definir cuáles son las situaciones que vive una persona en una situación, pues en esta circunstancia de ser un analfabeta, ¿verdad? ¿Qué problemas sociales gira en torno a esa persona? Entonces usted va a atacar al individuo, ¿verdad? Pero partiendo del problema general, que en este caso es el fenómeno del analfabetismo. Aquí, por ejemplo, coloco este caso, cuando yo comienzo observando y comprendo la vida de un pobre, ese es un fenómeno particular, induzco las características de la pobreza, que es el concepto general, la teoría general. O al revés, comprendo y observo la pobreza en la sociedad y por tanto deduzco cómo sería la vida de un pobre. Así que en este camino de ir de lo particular a lo general o de lo general a lo particular es el camino que llamamos en la ciencia inferir. La inferencia es la investigación. También se le llama inquirir. Inquirir, que es investigar. Entonces, la Inquisición, por ejemplo, que es la famosa institución católica que existió, ¿verdad? Se encargaba de inquirir, de investigar los casos de herejía. Pues también se le llama inquirir, ¿verdad?, al proceso de investigar un fenómeno. Aquí dejo algunos dos conceptos, ¿verdad? Para que quede un poco más claro. Inducir entonces es extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares el principio general que en ellas está implícito. Mientras que deducir es sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto.
Normalmente al famoso Sherlock Holmes se le conoce como el maestro de la deducción. Sin embargo, no es el maestro de la deducción. Él es el maestro de la inducción, porque comienza con las pistas particulares que va encontrando en el camino, que una huella, que un olor, que un pequeño fragmento de algo, y de estos elementos particulares, él se forma la idea general de quién es el posible asesino. Así que la idea de llamarle maestro de la deducción, no sé, la gente popularmente así le llama, no es que así le haya llamado el famoso escritor de la novela Sherlock Holmes, eh, sino que Sir Arthur Conan Doyle, que es el famoso escritor, no le llama así. La gente que comúnmente le llama maestro de la deducción, manejan mal el concepto. Es el maestro de la inducción, ¿verdad? Maestro de la deducción podría ser, no sé, los famosos amigos de Scooby-Doo. Ellos sí, porque primero le quitan la máscara a la persona y después empiezan a decir por qué esa persona era el culpable. Entonces, primero la teoría general, ¿quién es el culpable? Es tal, le quitan la máscara y después viene Vilma o Freddy y empiezan a explicar las razones por las cuales él es el culpable. ¿Verdad? Que se van de lo general a lo particular. Ahí sí ellos son capaces de deducir. Deducir es una forma muy sencilla de poder hacer ciencia, es una forma más, la forma más común de hacer ciencia, pero la forma más complicada es la inducción, ¿verdad? Es la forma más, se puede decir, sacrificada también. El método científico es crítico, se somete a exámenes y se somete a juicios, por lo cual es necesario hacer una revisión constante. A veces en el método científico actual hay no solamente una prueba, hay muchas pruebas, ¿verdad? En las cuales se ponen obviamente a juicio todas las teorías que se han establecido. También es circular. El método científico es circular porque va de la aplicación al dato empírico, de los datos empíricos a establecer los principios de ciencia, de los principios de ciencia al análisis, que normalmente es el proceso más largo de la investigación. Luego viene la interpretación de los datos y por último nuevamente a la aplicación. Es decir, que va de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. De esta manera, por tanto, ¿verdad? Se maneja en forma pues, de ciclo o en forma circular. Es analítico y es sintético. También quiero explicarle la diferencia entre análisis y síntesis de manera gráfica. Decimos que el análisis es la distinción o separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. En este caso, pues cada fragmento, yo tengo un todo que lo voy particionando en elementos que voy explicando poco a poco hasta extraer prácticamente el conocimiento pleno de sus partes. Eso es análisis. Mientras que la síntesis es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Entonces tengo un montón de elementos que voy intentando comprender, voy enumerando su orden de importancia, voy estableciendo incluso las relaciones y después voy a ir unificando en un solo concepto para darle, ¿verdad?, la forma general a lo que estoy investigando. Entonces, el análisis, decimos, es partir el todo en sus partes, la síntesis es reunir todo en uno solo, todas las partes en un solo concepto. Es también un método selectivo porque solamente va a concentrar la atención en aquellos aspectos más relevantes de la realidad y datos más significativos. El método también es creativo porque además de las normas formales requiere cierta intuición o como llamamos también un estado del arte. Llega un momento en que la intuición forma un papel tan importante en la investigación, ¿verdad? Que muchos descubrimientos surgieron por la intuición de un científico que tiene obviamente una base racional como respaldo. Por ejemplo, el famoso investigador del bosón de Higgs, él intuyó que existía un bosón, ¿verdad? Al cual le va a terminar llamando así bosón de Higgs, pero no tenía la manera de poder demostrarlo. Tiempo después, cuando ya aparece el colisionador de hadrones y toda esa evolución científica y tecnológica, ya es posible confirmar la existencia del famoso bosón, ¿verdad? Y por eso ha sido reconocido como un gran científico porque intuyó, ¿verdad? La existencia, intuyó en el sentido científico, intuyó la existencia de algo llamado el bosón y al final se demuestra que existe, ¿verdad? Que sus cálculos eran correctos y por tanto esa intuición que tenía era verdadera. La intuición normalmente nos sirve para identificar los problemas y predecir hechos y a veces nos ayuda a dar saltos gigantescos en la búsqueda de la información. A veces no es necesario ni siquiera, ¿verdad?, hacer una investigación tan rigurosa porque de repente nos podemos saltar algunos pasos para llegar de una sola vez a darle solución al problema. Es un método objetivo, pretende ser objetivo. Funda su interés en lo fáctico, que son los hechos, como René Descartes enseñaba,
No pretende hacer estimaciones morales, aunque se agreguen en el análisis. Es decir, el papel del científico es describir el fenómeno, no interpretar o juzgar moralmente los fenómenos. No se basa tampoco en el sentimentalismo, sino en lo racional. Esto pues trae a veces graves problemas, porque recuerden perfectamente cómo en Rusia, como en Alemania, se hicieron muchos experimentos buscando obviamente entender la naturaleza de algunos seres. Por ejemplo, vimos en los experimentos rusos de un doctor, no recuerdo el nombre de este doctor, eh, pero están los videos en YouTube, los pueden buscar. Busquen el experimento ruso del perro. Y se darán cuenta que hubo un médico que se dedicó a partir cabezas de perros y a costurar nuevamente dos cabezas en un solo cuerpo para demostrar que el sistema digestivo y podía mantener viva esa otra cabeza. Hizo varios implantes de cabeza de perros, de verdad, demostrando que se podía hacer este traspaso. Eh, es realmente grotesco, ¿verdad? El nivel al cual se llegó en este momento y también los experimentos que hicieron los nazis durante la época de la Segunda Guerra Mundial. De eso hay muchísimas investigaciones. Entonces, para eso surge después, pues, los famosos tratados internacionales, para evitar que la ciencia, por esta situación de evitar el sentimentalismo, tampoco caiga en el error de encarnizar a los seres humanos o encarnizar también a los seres vivos innecesariamente. Mucho tema se ha manejado alrededor del tema moral de hasta dónde la ciencia puede llegar, cuáles son los límites de la ciencia, y es un problema incluso filosófico que se debe tratar. Eh, pero por lo menos tratamos de defender la dignidad de los seres, tanto humanos como animales. Y para eso aparecieron los famosos tratados de Ginebra, ¿verdad? Que ayudaron un poquito a minimizar ese encarnizamiento humano terapéutico que normalmente se hacía en la época pues, del desarrollo de la ciencia moderna y contemporánea. Es imparcial al abarcar el fenómeno porque intenta ver de manera cruda los datos. No le interesa nada más que el fenómeno mismo. Es autocorrectivo porque va obviamente rectificando los datos, va rehaciendo teorías constantemente porque es necesario enmendar quizá malas comprensiones de la realidad. Entonces, no es extraño que de repente un científico dijera algo que era una aproximación a la realidad y vino otro científico y de repente lo mejoró, ¿verdad? No lo destruyó, sino que lo mejoró respecto a la ciencia medieval, con respecto a la ciencia moderna, sí hubo eliminación. Es decir, de repente alguien dijo durante toda la Edad Media, sosteniendo que Ptolomeo tenía razón respecto a la ubicación de la Tierra y el Sol, diciendo que la Tierra era el centro y el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ese conocimiento aparentemente científico de Ptolomeo quedó completamente relevado, ¿verdad? Ya inútil, obsoleto, por el descubrimiento de la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico. Entonces vemos cómo un avance científico puede desplazar un conocimiento popular que no necesariamente tiene rigor científico, ¿verdad? Eso sí puede pasar. Es táctico el método porque utiliza métodos, reglas, estrategias y fórmulas para indagar la realidad. También es trascendental porque sirve de ayuda para la comprensión de la realidad. Buscamos desde la primera causa hasta la última consecuencia de los fenómenos, por lo cual no detenemos el trayecto del estudio. Hasta dónde llegará la ciencia investigando, no lo sabemos. Ha habido un debate, incluso se puede decir, filosófico sobre hasta dónde es el límite de la ciencia. Si la ciencia puede ir plus ultra o se debe quedar non plus ultra. Es decir, si debe ir más allá, plus ultra, o no debe ir más allá, non plus ultra. Porque hay algunos límites que tienden a tocar a veces también a la persona humana, ¿verdad? Por ejemplo, la investigación de la clonación, la investigación del genoma humano, ¿verdad? Las investigaciones respecto a la etapa fetal del ser humano. Todos esos elementos también, obviamente, que intentan llegar más allá del conocimiento, a veces pueden poner en jaque el tema de la dignidad humana.